Adéntrese en las sombras de una casa que no tiene lámpara de araña, ni suelo de mármol, ni eco de grandes festines, solo el crepitar de un hogar, el aroma de la paja y paredes que han albergado siglos de vidas susurradas. En este video, caminaremos a través de la puerta baja de una casa familiar medieval común y descubriremos lo que sus humildes habitaciones aún pueden decirnos sobre las personas que una vez la llamaron hogar. Desde el exterior, una casa familiar medieval no intentaba impresionar a los extraños. Simplemente intentó sobrevivir las estaciones. La mayoría de las casas rurales de Inglaterra y de gran parte de Europa seguían la misma silueta humilde, una estructura rectangular, un tejado muy inclinado y paredes que parecían respirar con el clima. Muchas tenían entramado de madera, y su esqueleto de vigas de roble era visible contra paneles pálidos de madera y dorb, una mezcla de palos tejidos recubiertos de arcilla, paja y estiércol. En algunas zonas donde la piedra era barata o abundante, los muros se construían con bloques toscos e irregulares unidos con cal y parcheados con lo que se pudiera encontrar. El tapiz de Veo, cosido hace casi 1000 años, nos ofrece una visión temprana. Casas pequeñas con puertas centradas, sin ventanas de vidrio visibles y techos con una inclinación suficiente para absorber la lluvia constante. Estos techos a menudo estaban cubiertos con juncos o paja, lo que daba a la casa una corona dorada en verano, pero un tono oscuro y desgastado en invierno. A los ojos de la época medieval, estas casas no eran pobres. Eran simplemente normales. Los campesinos medían la comodidad no en la grandeza, sino en el refugio del viento y la lluvia. Un techo que resistiera, unas paredes que se mantuvieran en pie y un hogar que pudiera mantener el fuego encendido durante la noche valían más que una piedra tallada o unas puertas de hierro. Los viajeros de paso podrían haber considerado estas casas como algo común y corriente, pero para quienes vivían dentro, cada pared y viga llevaban el peso de las historias familiares heredadas de los padres y transmitidas a los hijos. Las primeras impresiones fueron entonces prácticas. ¿Tiene goteras el techo? ¿Las paredes mantienen alejadas las corrientes de aire? ¿Es la puerta lo suficientemente fuerte para mantener alejados a los animales? La belleza era una ventaja silenciosa que no se encontraba en los adornos, sino en el ritmo de las vigas, el olor del yeso fresco y la sencilla dignidad de una casa construida a mano. Acércate más y notarás la forma en que el marco domina la fachada. En una casa con entramado de madera, las vigas no están ocultas. Son la columna vertebral de la casa visible a todos, formando una cuadrícula oscura que lo mantiene todo unido. Entre estas vigas, los paneles de madera y de yeso son más ligeros, lo que le da al edificio un aspecto de mosaico que era tanto una necesidad como un estilo. Esta era una arquitectura que nació tanto de la escasez como de la habilidad. Las vigas de roble fueron cortadas y moldeadas a mano, unidas mediante juntas y clavijas de madera, sin necesidad de clavos. Las paredes fueron luego enlucidas, a veces encaladas para darles más brillo frente a la penumbra de los largos inviernos. En las ciudades más ricas, se podían tallar patrones decorativos en las vigas o pintarlos sobre el yeso, convirtiendo la practicidad en un arte silencioso. El libro del amor, un manuscrito iluminado de mediados del siglo XV, muestra pequeñas ventanas de madera colocadas en estas paredes, a menudo no más grandes que una barra de pan. Se abrían mediante bisagras o, en las casas más pobres, simplemente estaban cerradas con una tabla de madera. La luz era preciosa, pero el vidrio era raro y costoso. La mayoría dependía de paneles de cuerno o telas engrasadas para protegerse del frío y dejar entrar un tenue resplandor lechoso. Entrar en una casa así significaba agacharse bajo un dintel bajo. La puerta era a menudo estrecha, enmarcada con la misma madera pesada y el umbral desgastado por años de pasos. En el interior, las vigas no eran solo estructurales. Dividieron el espacio, sostenían los desvanes y proporcionaban ganchos para colgar herramientas, hierbas o incluso ropa que se secaba junto al fuego. Este estilo era más que un método de construcción. Fue una declaración visible del lugar del propietario en la comunidad. La casa de entramado de madera decía, tengo lo suficiente para mantenerme firme, pero no tanto como para vivir en piedra. Era un punto intermedio entre la pobreza y la nobleza, construida para perdurar tanto en la tormenta como en el recuerdo. Desde la distancia, un techo de paja podría parecer casi idílico.
Su cálida ladera de color paja se eleva por encima de los setos, atrapando el sol bajo como oro hilado. Esa belleza, sin embargo, era un subproducto de la necesidad, no del lujo. La paja estaba en todas partes porque era barata, liviana y fácil de trabajar. Se podían recolectar juncos, paja o incluso brezo de los campos locales, atarlos en manojos y colocarlos en capas gruesas para protegerlos del viento y la lluvia. Su poder aislante era notable. Fresco en verano, cálido en invierno, respirando lo justo para dejar escapar la humedad. Pero la misma suavidad que mantenía cómodas a las familias también exigía una vigilancia constante. Con el tiempo, la lluvia y las heladas oscurecían el techo, aplanando la paja hasta que se hundía. Los pájaros y los ratones encontraron allí un lugar perfecto para anidar, arrancando fibras para sus propios refugios. Un techo de paja descuidado podría pudrirse en pocos años, y reemplazarlo no era una tarea fácil. Se necesitaban manos expertas para quitar, colocar y unir las nuevas capas, de modo que el agua se deslizara en lugar de filtrarse. El fuego era el peligro siempre presente. Una sola brasa perdida del hogar podría saltar al alero, y en tiempo seco, las llamas podrían atravesar el techo de paja más rápido de lo que una línea de cubos podría responder. Las ciudades medievales solían tener regulaciones sobre la altura de las chimeneas o el espaciamiento de las casas para reducir este riesgo. Pero en los pueblos más pequeños, si un tejado se incendiaba, a menudo se perdía toda la hilera. El manuscrito del siglo XV Lam Motifidon Dea in Pleasants muestra techos desgastados, yeso desmoronándose de las paredes y reparaciones de madera clavadas torpemente en su lugar. Un recordatorio visual de que el mantenimiento era una batalla constante. El techo de paja no era solo una característica de las casas medievales. Fue su corona y su maldición, un recordatorio de que la belleza y la vida cotidiana a menudo venían de la mano con la fragilidad. Cruza el umbral y entrarás en una única habitación abierta. Un espacio que debe servir de cocina, taller, comedor y dormitorio. Esta era la disposición de salón abierto, el corazón de la mayoría de las casas familiares medievales antes de que las chimeneas y los pisos superiores se volvieran comunes. Aquí se vivía sin divisiones. El hogar, a menudo situado contra una pared, enviaba el humo hacia arriba para escapar a través de un agujero en el techo o un respiradero estrecho. Sin chimenea, el aire se extendía por la habitación en una capa brumosa, ennegreciendo las vigas y escociendo los ojos. Sin embargo, también servía como una especie de conservante, manteniendo la madera seca y disuadiendo a los insectos de acceder a los alimentos almacenados. En la tradición, vemos una escena de la vida doméstica donde la ropa cuelga de perchas, las ollas cuelgan de ganchos de hierro y los taburetes de madera se agrupan alrededor del fuego. Cada centímetro de las paredes estaba aprovechado, las hierbas se colgaban para secar, las cestas guardaban herramientas y los estantes contenían las pocas posesiones preciadas que poseía una familia. La privacidad era casi inexistente. Los niños jugaban a los pies de sus padres mientras que, cuando el tiempo era duro, los animales, las gallinas y, a veces, incluso las cabras, podían entrar. Las esteras para dormir se podían enrollar durante el día para hacer espacio para trabajar, y los grandes baúles también servían como asientos. La sala abierta fomentaba la unión, pero también implicaba ruido y movimiento constantes. El trabajo nunca se detuvo realmente. La misma mesa puede contener masa de pan por la mañana, costura por la tarde y estar limpia para la cena por la noche. En un mundo sin pasillos ni puertas cerradas, el salón abierto era más que arquitectura. Fue una declaración sobre la vida misma. La presencia de todos era asunto de todos, y la casa era un cuerpo compartido, cada persona su latido. En la casa de un campesino medieval, la luz era un lujo medido en pulgadas. Las ventanas, si las había, eran pequeñas, a menudo no más grandes que la palma de la mano de un hombre, enmarcadas en madera y empotradas profundamente en la pared. En las casas más pobres, no eran más que contraventanas abiertas que se podían cerrar contra el viento o la lluvia. Las familias más ricas podían llegar a cubrirlas con paneles de cuerno, raspados hasta quedar translúcidos, o con telas engrasadas que dejaban entrar un brillo lechoso. Las auténticas vidrieras, hechas de diminutas piezas en forma de diamante unidas por tiras de plomo,
eran tesoros raros reservados para las casas mana y las iglesias. La mayor parte de la luz del día provenía de la puerta abierta o del parpadeo de la chimenea. Esto significaba que en las mañanas de invierno los interiores permanecían en sombras, las paredes parecían disolverse en la oscuridad y el aire estaba cargado con una mezcla de humo de leña, hierba secándose y tierra del suelo compactado. La ventilación era igualmente modesta. Una casa podía tener una rejilla de ventilación en el techo o una pequeña abertura en lo alto de la pared para liberar el humo, pero las corrientes de aire eran inevitables. En verano, la brisa podría ser un alivio. En invierno, era un ladrón que robaba el calor del fuego. La luz en este mundo era lo suficientemente preciosa como para dar forma a los ritmos diarios. Los trabajos que requerían una visión clara, como remendar ropa o tallar madera, se hacían cerca de la puerta durante las horas del día. Al caer la noche, el centro de la habitación se convertía en el escenario, iluminado por el fuego y, si la familia podía permitírselo, por el resplandor constante de velas de sebo o de una lámpara de aceite. La diferencia entre un hogar pobre y uno acomodado era visible incluso en la sombra. En una casa más rica, el latón pulido o el metal podrían captar y dispersar la luz. En una más pobre, la oscuridad persistía, interrumpida solo por el pulso rojo del hogar. El hogar no era solo el lugar donde se cocinaba. Era donde se anclaba la vida misma. Aquí empezaba y terminaba un día familiar medieval. Con el fuego ardiendo en su centro, posicionado contra una pared o, en diseños más antiguos, en el centro mismo del salón abierto, el hogar brindaba calidez, luz y una sensación constante de seguridad en un mundo donde el invierno podía matar. La cocción se hacía en ollas de hierro suspendidas de ganchos o colocadas sobre trípodes encima de las llamas. Cerca de allí había cucharones de mango largo y cucharas de madera. Un simple asador de hierro podía asar carne. Una plancha plana podría hornear tortas de avena. Había fuelles colgados listos para reavivar las brasas y una pequeña pila de leña esperaba al alcance de la mano. Las horas de Catalina de Cleaves ofrecen una imagen vívida, una escena doméstica pintada con una tetera sobre el fuego, una tina de madera a su lado, estantes repletos de cerámica y una silla sencilla acercada para mayor comodidad. Las paredes a menudo estaban revestidas de yeso para ayudar a reflejar el resplandor, y las vigas ennegrecidas por el humo daban testimonio de años de incendios que nunca se habían apagado por completo. Pero el hogar también era un imán social. En las noches de invierno la familia se reunía aquí para hablar, usar herramientas y compartir comida. A la luz, los rostros se suavizaron y las preocupaciones del día dieron paso a los pequeños rituales sellados de calidez, removiendo la olla, girando el asador y atizando las brasas antes de dormir. Su posición en el hogar decía mucho. En una época sin calefacción central, el alcance del hogar determinaba dónde uno podía trabajar, dónde podía sentarse e incluso dónde se atrevía a dormir. Era el límite invisible de la comodidad. Perder el fuego era perder el latido del hogar, por eso se lo cuidaba como a un ser vivo, se lo alimentaba, se lo custodiaba y se lo pasaba de manos de una generación a la siguiente. En una casa campesina medieval, el dormitorio no era un espacio separado. Era simplemente el rincón donde estaba la cama. Para las familias más pobres, dormir significaba extender sacos rellenos de paja o colchones rellenos de lana en el suelo cerca del fuego, para poder compartir el calor durante la fría noche. Los ricos, en comparación, podrían tener un marco de cama con cortinas elevado del suelo para protegerlo de la humedad y las plagas, con los postes tallados y el colchón cubierto con sábanas de lino y mantas de lana. La mayoría de las familias dormían en comunidad. Los padres y los hijos podían compartir la misma cama grande, o los mayores podían dormir en un altillo bajo el techo, mientras que los más pequeños se quedaban más cerca del hogar. La privacidad era mínima. El calor de los cuerpos importaba más que la separación del espacio. En invierno, era habitual dormir completamente vestido, con sombreros o capuchas bajadas para conservar el calor. La ropa de cama variaba según el estatus. En los hogares más acomodados, los colchones estaban rellenos de plumas en lugar de paja y las mantas estaban teñidas con colores intensos. En los hogares más pobres se utilizaba lana gruesa o incluso piel de animal como cubierta. El marco en sí,
si existía, a menudo hacía las veces de almacenamiento. Los cofres a los pies de la cama contenían ropa, herramientas u objetos de valor. Las camas no eran solo para dormir. En muchos hogares, eran un lugar para amamantar a los bebés, contar historias o incluso hacer negocios con los vecinos que dejaban caer carne. La cama era un consuelo privado en una habitación pública, un espacio donde terminaba el trabajo del día y comenzaba el descanso de la noche. Fue un recordatorio de que en el mundo medieval, la intimidad y la necesidad caminaban de la mano. Los muebles de una casa familiar medieval eran modestos tanto en número como en forma, construidos para ser duraderos más que decorativos. Lo esencial era sencillo. Una mesa resistente para comer y trabajar, bancos o taburetes para sentarse y un cofre para guardar ropa y objetos de valor. En los hogares más ricos, la mesa podía cubrirse con un mantel de lino y colocarse platos de Pedro el Grande, platos de cerámica y algún que otro recipiente de cristal. Una silla con respaldo alto, a menudo reservada para el jefe de familia, era una señal de estatus, mientras que otros se conformaban con taburetes sin respaldo. El almacenamiento era valioso. Los cofres de madera fueron la solución principal, pesados y con cerradura, y sirvieron tanto para guardar mercancías como para sentarse adicionalmente. Se pueden construir estantes en la pared para colocar cerámica, velas o herramientas. Las cestas tejidas con sauce o junco se usaban para todo, desde transportar verduras hasta almacenar lana. En las casas más ricas, los muebles pueden pintarse o tallarse con patrones decorativos y los cojines coloridos suavizan la madera dura. Los pobres tenían pocos adornos. Los tablones unidos con clavos o clavijas quedaron al descubierto. Sus superficies desgastadas por los años de uso. Cada artículo debía justificar su lugar. Una mesa puede albergar comidas, servir como banco de trabajo e incluso sostener la camilla de un niño por la noche. Un cofre puede contener ropa en verano y grano en invierno. El espacio era demasiado valioso para que los muebles permanecieran inactivos. Los muebles contaban la historia de la vida de una familia. El asiento desgastado donde una madre amamantaba a su hijo. El cofre que viajaba con la novia hasta la casa de su marido. La mesa alrededor de la cual generaciones derramaron el pan. En un mundo sin abundancia, estos objetos no eran solo posesiones. Eran compañeros construidos para durar y ser recordados. Una casa familiar medieval no era solo un lugar para comer y dormir. También fue un taller. Las herramientas guardadas en el interior eran el sustento de la supervivencia. Cada uno estaba vinculado a una habilidad que sustentaba el hogar. En un rincón podría haber una rueca, con su marco de madera pulido por años de uso, junto a un narciso y fardos de lana cardada. Un telar, si la familia podía permitírselo, dominaba el espacio con su marco vertical, donde la tela para ropa o mantas tomaba forma lentamente bajo manos expertas. Las herramientas de los hombres a menudo eran para trabajar la madera o hacer reparaciones. Hachas y sierras colgaban en las paredes, listas para usarse para reparar cercas, dar forma a vigas o arreglar carros. Los cuchillos eran universales, se usaban en la cocina, en el jardín y en el banco de trabajo. En los hogares más ricos, las herramientas más finas se almacenaban con cuidado para evitar la oxidación. En los más pobres, simplemente podrían estar colgados al alcance, desgastados y remendados, pero aún útiles. Las herramientas de cocina eran igualmente vitales. Ollas y sartenes de hierro, cucharones de madera y parrillas para hornear estaban listas cerca del hogar. Para su conservación, podían existir morteros para moler hierbas y especias o cajas para separar el grano de la paja. Los manuscritos iluminados a veces muestran figuras bíblicas en acción. María hilando, José tallando madera, recordándonos que el público medieval veía el trabajo como parte integral de la vida familiar. Las herramientas eran símbolos de dignidad tanto como de necesidad. De esta manera, el hogar se convirtió en una economía en miniatura, que producía alimentos, ropa y bienes para el hogar y, a veces, para el comercio. Cada herramienta tenía un propósito y su lugar en el hogar contaba una historia. ¿Quién trabajó aquí? Lo que hicieron y cómo esperan perdurar durante otra temporada. Cuando reunimos estos detalles, la puerta baja, las vigas humeantes, la cama con cortinas,
las pocas herramientas atesoradas, comenzamos a ver que una casa medieval era más que un refugio. Fue la expresión física de la posición, los valores y la resiliencia de una familia. Los hogares más pobres mostraron sus penurias en cada elección material. Ventanas más pequeñas, techo de paja más fino, menos posesiones. Pero incluso aquí, el cuidado se podía ver en los pisos barridos. Paredes bien embaladas o hierbas colgadas para secar. Los campesinos más ricos, por el contrario, podían exhibir su prosperidad de forma sutil, con una jarra vidriada en un estante, una cama más grande con almohadas de plumas o una ventana de vidrio emplomado que captara la luz. La arqueología y el arte manuscrito juntos revelan una verdad que desafía los estereotipos. No todos los campesinos vivían en chozas de barro, y no todas las casas eran oscuras y vacías. En el siglo XV, en particular, algunas familias alcanzaron un nivel de comodidad superior a la mera subsistencia. Podrían invertir en materiales duraderos, tener más de una mesa o conservar objetos decorativos que no sirven para nada práctico. Sin embargo, rico o pobre, cada hogar tenía el mismo objetivo fundamental: mantener a sus habitantes vivos, cálidos y alimentados. El edificio era al mismo tiempo una defensa contra el mundo exterior y un escenario de los dramas de la vida cotidiana: nacimientos, comidas, peleas, reconciliaciones. Estas estructuras, por frágiles que parezcan en comparación con los castillos de piedra, perduraron en la memoria de quienes las habitaron.